hablamos de la intervención en el Caribe, yo creo que tenemos que hacer mención a Cuba, es inevitable. Y es inevitable, además, porque en estos últimos días, el día 28 y 29, fue la última votación para suspender el bloqueo, la 33ª votación, desde que el 92 se lleva repitiendo de forma reiterativa, y a pesar de la labor desempeñada por la diplomacia y por el Departamento de Estado norteamericano para que los votos fueran en aumento y apoyaran el bloqueo, pues no ha sido posible. Siguen siendo 165 votos a favor de acabar con el bloqueo, 7 que están a favor de sostenerlo y 12 abstenciones, a pesar del trabajo exhaustivo que hizo Marco Rubio, Carone, todo este lobby cubano-norteamericano que ha trabajado intensivamente en los últimos meses para sacarlo adelante, pero no ha sido posible. Bueno, en la época, en el 2024, el último año de Biden al frente, fueron 187 países los que estaban a favor de levantar el bloqueo, de que el bloqueo se terminara, y 2 países que estaban a favor de mantenerlo. Como todo el mundo supondrá, Estados Unidos e Israel eran los únicos que estaban a favor. Bueno, este año ha aumentado ligeramente el número de países, pero bueno, muy ligeramente. En realidad son los consabidos. Argentina, Macedonia del Norte, por razones que está de más explicar, Ucrania, Hungría, Paraguay y ¿quién era el otro? Y Estados Unidos y Israel, por supuesto. Lo de Ucrania es bastante agravante porque después de la ayuda que prestó Cuba con médicos a los niños de Chernobyl, bueno, pues el agradecimiento de Ucrania es esto y se iba repitiendo desde el año 92 de forma repetitiva. Bueno, en realidad, cuando hablamos de todo esto tenemos que hablar de la soberanía y no se puede hablar de otro tema que de la soberanía pura y dura. Tendríamos que limitarnos también a entrar a analizar un poco la doctrina Monroe, el destino manifiesto, la política del gran garrote, la diplomacia del dólar, en fin, el macartismo desplegado después de la Segunda Guerra Mundial, la lucha contra el terrorismo, pero bueno, de eso ya hablo un poco Nayar y no se puede decir más. El tema es que aquí lo que está en cuestión es la soberanía. Ningún país de América Latina, y especialmente del Gran Caribe, o del Caribe en concreto, tiene la posibilidad de regirse por sus propios principios y ser soberano en torno al sistema político que quiere elegir. Esto no es posible para los países latinoamericanos. Y deberíamos asumirlo así, y el caso de Cuba es una muestra evidente de esto. O sea, desde que triunfa la Revolución Cubana en el 59, cuando Cuba trata de tomar posesión del tejido productivo, en el primer año ya se dan las primeras consecuencias. Empiezan ataques terroristas ya en el año 59, desde un primer momento, cuando Cuba ni siquiera había declarado todavía el carácter socialista de la revolución. Habrá que esperar todavía 2 años a que esto suceda. En el año 1960, pues se producen los procesos de nacionalización, se establecen relaciones con la Unión Soviética y los Estados Unidos, después del viaje del Che para tratar de generar nuevos acuerdos comerciales con otros países, porque Estados Unidos ya se estaba cerrando, se proclama la ley de comercio con el enemigo de 1917. O sea, Estados Unidos proclama la ley de comercio con el enemigo, que no se puede establecer comercio con el enemigo, y aquí empieza el bloqueo. Muchas veces nos dicen que fue en la época de Kennedy, en realidad fue en la época de Eisenhower, el que establece el bloqueo ya desde 1960. Bueno, después, en 1961, como todos sabéis, se rompen relaciones entre Estados Unidos y Cuba, es la invasión de Playa Girón, y, bueno, acto seguido ya se establece también la asistencia con el exterior, que en realidad prohíbe toda ayuda a países comunistas. Cuba declara el carácter socialista de la revolución después de Playa Girón, no antes, después de la invasión de las tropas mercenarias norteamericanas. En el año 62, Cuba es expulsada de la OEA, se produce también el bloqueo ya desde el 3 de febrero del 62, en la época de Kennedy, con esta proclama presidencial, la 3447, que prohíbe todo tipo de importación y exportación a Cuba. Daros cuenta que Cuba era un país que estaba totalmente vinculado a Estados Unidos antes del 59. Se suspende cualquier tipo, o sea, simplemente el cambiar una bujía o cualquier cosa resulta imposible cuando tienes un bloqueo de esa magnitud. Y eso se produce en el año 62. En el año 63 las cosas continúan, es la operación Mangosta, en el año 62, en el año 62 la crisis de los misiles, en esto no me voy a extender, en el año 66 continúan los ataques terroristas, en el año 64 hay presiones a todos los países que comercian con Cuba, o sea, la ley, el bloqueo contra terceros no llega con la ley Helms-Burton del año 96, como nos han dicho, sino que llega desde el primer momento. En países que comerciaban con Cuba, por ejemplo, como el régimen franquista, en el año 64 recibe atentados, en Sierra de Aránzazu, en el año 1964, un buque mercante español es hundido. Y en el año 65 hay atentados también contra otro buque mercante, el Satrústere, que iba cargado de camiones barreiros. Esto es en el año 65. Y hay atentados contra el régimen franquista por parte de la administración norteamericana porque comerciaba con Cuba. O sea, en realidad, muchas veces se nos habla de la ley Helms-Burton del año 96 y de la época de Egipto como si todo hubiera empezado ahí, y no es cierto. Empezaba en el año 60
y las presiones eran a todos los países que vendían o compraban algo a Cuba. O sea, desde el primer momento se estableció así. En el año 65 comienzan las presiones y comienza la salida de cubanos hacia Estados Unidos. Es la salida por Camarioca, se establecen una serie de salidas, unas 4.000 personas salen y después se establecen los vuelos llamados en Estados Unidos de la libertad. Del año 65 al 73 salen 300.000 cubanos. Salen jóvenes, fundamentalmente. O sea, es una pérdida muy sustancial de mano de obra para los cubanos y de gente joven que se va a Estados Unidos y engrosa esa comunidad de Miami que ahí, bueno, va haciendo su vida y va convirtiéndose también en un factor de la política interna norteamericana hacia Cuba. Bien, en el año 66, 67, 68, Cuba parece lanzar una gran ofensiva hacia América Latina, que al final se desdibuja porque Cuba acaba vinculándose a la Unión Soviética, sobre todo a partir de la muerte de Che en el 67, la gran ofensiva revolucionaria del 68, la siembra del cinturón de La Habana del 69 y la zafra de los 10 millones del 70, que lo que hace es vincularse económicamente a la Unión Soviética. Ahí Cuba tiene algo de margen de maniobra y Estados Unidos no ataca como atacaba en un primer momento, considera que probablemente la isla está perdida y que se ha vinculado al bloque socialista, pero sin embargo se producen atentados importantes. Es el atentado, por ejemplo, de Barbados del año 76, donde un avión es volado por los aires, mueren 53 cubanos, 11 personas de Guayana y 5 norcoreanos son volados por los aires directamente. En el año 80 se produce la salida de los Marielitos, que llamaron. También otra ofensiva, también apoyada por Estados Unidos. Varios disidentes invaden la embajada de Perú y se establecen unos corredores de salida y empiezan a salir gente. En esa época salen aproximadamente unos 125.000. Si vamos contando, ya son 450.000 personas desde el año 59, jóvenes, que es tejido productivo y es fuerza que pierde Cuba, técnicos fundamentalmente, gente que puede ganarse la vida en Estados Unidos. Esto es importante. Y después, bueno, pues llega toda la época de los 90. La época de los 90, bueno, previamente están los años 80, donde llega la perestroika, el glasnost, Khrushchev visita La Habana y dice que quiere cobrar en dólares. Cuba empieza a tener problemas cuando quiere cobrar en dólares. Los cubanos, de forma muy creativa, montan su propio glasnost y su propia perestroika. Eso de la política de rectificación de errores y tendencias negativas, que es un eufemismo para hablar de perestroika y glasnost, básicamente, que es lo mismo que hacen los cubanos. Los chinos, que hablaba la compañera, ¿qué estaban haciendo? Los chinos ya lo habían hecho mucho antes. O sea, en la época de Deng Xiaoping en los 70 ya habían configurado un sistema casi de economía de mercado en muchos aspectos. Y de hecho, después Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping lo único que hacen es mejorar la propuesta de Deng Xiaoping en los años de mediados de los años 70. Por lo cual, llamar socialismo a China a mí me parece un poco arriesgado hoy en día, porque ya lo llevan desvirtuando a su manera desde mediados de los 70. Bueno, en los años 80, entonces Cuba empieza a complicarse. Llegan los años 90, que llega el periodo especial, que todos habéis oído hablar de él, y que la situación es extremadamente complicada. Aquí lo que hace Estados Unidos es apretar la clavija porque consideran que Cuba va a caer en cualquier momento. De hecho, en el año 92 y 91, en diciembre del 91 se disuelve la Unión Soviética y los hoteles de La Habana están llenos de gente porque piensan que es inminente la caída. Puede ser en enero del 92, en febrero del 92, en cualquier momento. No sucede, llega la ley Torricelli, hoy una apretada de clavijas para endurecer el bloqueo, básicamente, en la época de George Bush padre, que lo recordaréis, y después en el 96 la ley Helms-Burton, que básicamente lo que hace es endurecer el bloqueo y sancionar a los terceros que puedan negociar con Cuba. O sea, en realidad no voy a entrar a explicar aquí todos los 4 títulos de la ley Helms-Burton, pero básicamente el más gravoso es el tercero, porque tiene implicación a terceros. Es decir, el título tercero lo que supone es que si tú comercias con Estados Unidos, o sea, comercias con Cuba, y comercias con alguna empresa que esté operando sobre algunos territorios o algunas zonas o algunas empresas que hayan sido intervenidas por la Revolución Cubana desde el año 59, se te puede denunciar ante los tribunales norteamericanos. Imaginaros, no sé, una empresa de Lampurdá o de Girona que quiera, por ejemplo, comerciar con Cuba y que se vea metida en este follón. Evidentemente es muy desincentivante, por decirlo de alguna manera. ¿Quiénes son los únicos que comercian con Cuba a nivel del Estado? Pues los Meliá y de los TAR, las grandes empresas que son capaces de asumir los costos que puede tener una denuncia ante los tribunales norteamericanos y pueden asumirlo, el resto no lo pueden asumir, con lo cual todas esas empresas salen del mercado. O sea, todo esto viene a colación para explicar lo difícil que es, por ejemplo, y Cuba, además, no es Venezuela ni es Colombia. O sea, el porcentaje de Cuba del PIB mundial es irrisorio. Ni tiene los recursos de Venezuela, ni tiene el ejército de Venezuela, ni el de Colombia, ni los recursos de Colombia. Esto también hay que tenerlo presente. Bueno, después, a partir de los 90, básicamente lo que sucede a finales de los 90 es que llega Hugo Chávez, y llega el chavismo, y llega la revolución bolivariana,
y llega a un nuevo horizonte que más o menos se dibuja con mucha fortuna para Cuba del año 2000, más o menos 99-2000, hasta el año 2013, que es la muerte de Chávez, el año 2014, y entonces Cuba busca una salida. Cuando esto empieza a, bueno, eso que llamaron la marea rosa, por decirlo de alguna manera, no me gusta mucho el término, pero bueno, básicamente trató de buscar una salida en la segunda legislatura de Obama, que básicamente Obama lo que generó es, bueno, pues acabar con ese episodio de la Guerra Fría que era Cuba y que había que terminar con él. Eso sucedió a finales, en diciembre de 2014, que es esa declaración que todos recordaréis cuando salieron de forma simultánea Obama y Fidel y Raúl Castro, uno desde Washington y el otro desde La Habana, declarando que se abriría un proceso para establecer la normalización de relaciones entre la isla y Estados Unidos. Bueno, al final eso más o menos tuvo un cierto recorrido, hubo una época afortunada, que fue de diciembre del 2014 a enero del 2017, cuando llega Trump de nuevo al poder, y todas esas imágenes que recordaréis de Obama en La Habana, el encuentro de Raúl y Obama en Panamá, la visita de casi todos los mandatarios europeos a Cuba, hacerle la pelota a Raúl, que era lo que tocaba, y después también la visita de los diplomáticos rusos, de los diplomáticos chinos. Todo el mundo quería ir a La Habana porque La Habana era la gran elegida. De hecho, el Club de París perdonó, y esto se dice pronto, 7.780 millones de dólares, que era la deuda que tenían con eso, que en este Club de París estaban Francia, España, Japón e Italia. Le perdonaron la deuda a Cuba porque consideraban que llegaba el momento de las vacas gordas y de hacer fortuna en la isla. Bien, todo esto se desdibujó porque ganó quien no tocaba, por decirlo de alguna manera. Tenía que ganar Hillary Clinton en diciembre del 2016 y no ganó, y entonces ganó Trump y todo se vino al traste. Los cubanos ya venían preparando una jugada para insertarse en el mercado internacional. Un poco, salvando las diferencias, lo que había hecho Deng Xiaoping a mediados de los años 70 y lo que hicieron los vietnamitas, sobre todo después de la caída de Saigón en el 76, que es generar una suerte de economía mixta. Raúl ya había preparado en el sexto y en el séptimo congreso del Partido Comunista, en el año 2011 y en el año 2016, las bases para privatizar un sector importante de la economía cubana. Un sector no básico, o sea, seguía controlando los sectores más estratégicos, pero se abría hacia la economía mixta, una suerte de NEP, como la que hizo Lenin durante la Guerra Civil. Y esto se había preparado, pero claro, tenía que ganar Hillary Clinton o tenía que haber una cierta continuidad en la política que había establecido Obama en ese momento, y no se dio. Lo que hizo Trump fue apretar las clavijas de nuevo. O sea, en junio de 2017 lo que hizo fue endurecer el bloqueo. Claro, al final en Cuba se generó un problema no menor. ¿Y por qué lo digo? Se generó un problema no menor porque los que estaban en contra, el sector del búnker, por decirlo de alguna manera, que decían, cuidado con Obama porque es el lobo de siempre con piel de cordero y nos va a vender la moto y vamos a ir todos a la ruina. Y los que decían, aprovechemos esta oportunidad porque parece ser que Venezuela ya no pasa en su mejor momento, probablemente tenemos que insertarnos en la economía mundial porque si no lo vamos a pasar francamente mal. Y no estamos preparados para sufrir un segundo periodo especial, por decirlo de alguna manera. Bueno, al final, unos tenían razón y los otros también, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, todo esto que sucedió en ese momento complicó sobremanera las cosas. Claro, la llegada de Trump supuso nuevas sanciones, no solamente estas del 2017, sino sanciones a la industria turística en el 17, en el 18, en el 19. En este momento también desde el Estado español se trata de apoyar un poco, si recordaréis es la visita de Sánchez, la visita de los Reyes, también Hollande visita en esta época, en el año 2016-2015, la isla, tratan de, bueno, pues rescatarla un poco de alguna manera, pero la situación ya viene francamente dañada. Entonces, claro, básicamente, y para resumir, en el Caribe, o en el Gran Caribe, y es que estamos hablando de la frontera imperial, este año es el aniversario de la invasión de República Dominicana, que fue en el año 1965, y no solamente fue aquí, fue también en Granada, en la Granada de Maurice Bishop, del movimiento Nova Joya, y fue también en Noruega, en Panamá, en fin, y fue todas las invasiones que hubo, partiendo ya desde mediados de los siglos XIX con la invasión de México y el robo de la mitad de su territorio, pasando por Nicaragua, Haití, República Dominicana, Guatemala, Jacobo Arbenz en el año 54, en fin. Los episodios son constantes. En definitiva, todas estas teorías del destino manifiesto, la doctrina Monroe, la doctrina del garrote, del gran garrote, o la política del dólar, o la doctrina del dólar, básicamente esto lo que justifica y lo que viene a decir es que
los países de América Latina, especialmente aquellos pequeños del Caribe y aquellos básicamente del Caribe y Centroamérica, no tienen soberanía. O sea, están en el patio trasero de Estados Unidos y no tienen soberanía. Y Cuba es el ejemplo evidente de esto. Es más, creo que el caso de Cuba es bastante diferente al de Colombia o al de Venezuela por la fuerza económica que puede tener en un momento determinado. Y después, la solución que tiene Cuba básicamente pasa por algo parecido a lo que sucedió durante la primera década del presente siglo con Chávez. O sea, que se articule desde dentro del continente algo que realmente favorezca la inserción de Cuba en su entorno inmediato. Porque lo que pueda venir de Rusia, bueno, yo soy optimista hasta cierto punto y muy poco optimista con lo que pueda venir de China. Principalmente porque todo el mundo tiene memoria y Cuba no tuvo las mejores relaciones con China durante el siglo XX. Principalmente porque en el conflicto sino-soviético que se desata en el año 64, Cuba toma partida directamente por la Unión Soviética. Probablemente no por razones ideológicas, simplemente porque los rusos podían pagar el azúcar y los chinos podían comérselo, pero probablemente no podían pagarlo. Entonces había que tratar con el que tenía dinero y con el que te podía proveer armas directamente. Bien, y después, a medida que fueron pasando los años, la situación con China se complicó. O sea, la llegada de Nixon a China y de Henry Kissinger fue criticada largamente por los cubanos en los años 70. En la cumbre de los no alineados de La Habana en el año 79, China fue agriamente criticada. China fue muy criticada cuando invadió Vietnam después de la derrota de los estadounidenses allí. China fue criticada cuando apoyó a los Khmeres rojos. O sea, las relaciones de Cuba con China, y los chinos tienen memoria y no son tontos, de hecho en el periodo especial ayudaron muy poquito a Cuba, lo justo, perdonar la vulgaridad, pero les enviaron bicicletas y condones, nada más. Fue lo que les enviaron los chinos a los cubanos. No les ayudaron en nada, absolutamente en nada, y esto hay que decirlo. Les han ayudado un poco más últimamente, pero por razones que tienen que ver con la posición de Rusia y con la tensión con Estados Unidos. Bueno, lo dejo aquí. Simplemente, cuando se habla de la intervención en el Caribe, darse cuenta de que también los países pequeños lo difícil que lo tienen. O sea, Cuba es el ejemplo obvio, y si no fuera por Venezuela en los últimos años, probablemente Cuba lo hubiera pasado infinitamente peor todavía. Bueno, pues eso es todo.